Listo, buenos días. Buenos Vamos días. a comenzar. A ver, entonces, nada más vamos a revisar esta parte y de aquí, de lo que fue la reposición de examen, o bueno, el examen complementario, vamos a hacer un análisis de esto, ¿ok? Entonces traíamos dos alternativas y hay que recordar que esto o algo similar es lo que nos pide la regulación nacional. Por ejemplo, si yo llego y bajo aquí, vamos a revisar lo que son los lineamientos de planes. Regálame un segundo. Aquí está. Estos son los lineamientos de planes y estos son los lineamientos que regulan los planes de exploración y de desarrollo para la extracción de hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén evaluando un plan de desarrollo aquí en México y quieran saber cuál es la regulación, pues tienen que remitirse a estos lineamientos. ¿Ok? Y aquí, como el nombre lo dice, bueno, pues estos te van a decir qué es lo que tienes que hacer y qué es lo con lo que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, pues de aquí, como vamos a ver, estos lineamientos te dicen cómo ingresar los programas de trabajo y presupuesto, programas operativos anuales, los programas de evaluación, programas piloto, programas de transición y así como los planes de exploración y de desarrollo. Entonces, ustedes no saben en dónde van a estar trabajando. Ustedes no saben si se van a ir a yacimientos, si se van a ir a perforación, si se van a ir a producción, porque a veces pues uno piensa que solamente existen estas tres áreas en el petróleo, pero la realidad es que no, la realidad es que existen pues más de 20 áreas. Y entonces entre ellas también está el área de regulación. Y a ver, ¿quién o cuál es la dependencia encargada de supervisar y regular los planes de desarrollo? ¿Quién me lo dice? La CNH. Correcto, correcto, Karen. La Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿En cuál sector? Upstream, downstream, midstream. Esa es otra pregunta. En todos, según yo, ¿Alguien más, aparte de Joshua? ¿Quién sería para el sector upstream y quién sería para el sector midstream, downstream? ¿O es el mismo? La CNH regula todo. ¿Quién regula, por ejemplo, las actividades de desarrollo o de perforación de Pemex, de Shell, de Statoil, de Equinor, bueno, son el mismo Equinor y Statoil. Total, Hochschild, Eni, etcétera. ¿Quién les autoriza en dónde perforar? ¿Quién les autoriza? eh, Adelante, Joshua. eso según yo sí es la CNH, ¿no? Por eso también la CNH tiene los planes de desarrollo, no solo los de exploración. Correcto. Entonces la CNH. Y por ejemplo, si yo quiero vender gas, si yo quiero poner una gasolinería, los precios de los petrolíferos, los precios de las gasolinas, ¿eso es quien los regula la CNH también? Según yo es la crema, ¿no? ¿Cree? Así es, la CRE. Es decir, hay sectores, ¿no? Hay órganos reguladores. Entonces, la CNH regula el sector upstream, ¿sí? Entonces, estos lineamientos están enfocados en el sector upstream, ¿ok? Y entonces aquí te dice, pues, que tienes que pagar, cuánto tienes que pagar y listo, ¿no? Y entonces te vas aquí con tus programas de trabajo y presupuesto, tu programa operativo anual, cuáles son los supuestos de modificación, por ejemplo, para los planes de exploración, para los supuestos de modificación para los programas de evaluación, los informes de evaluación iniciales. Es decir, aquí viene toda la regulación que nosotros necesitamos, ¿no? Y entonces, dentro de esta misma regulación, pues si nosotros nos vamos a lo que es el anexo 2,
Vamos a ver esta parte. Hay una parte aquí que te dice, aquí están las tablas, mira. Aquí está anexo 4. Vamos a ver. Aquí está, anexo 2. Entonces, este anexo 2 te dice la modificación del plan de desarrollo y lo que debes de cumplir, ¿no? Con base en el artículo 62 de los lineamientos. Y entonces te da todas las tablas que tú debes de ingresar. Y dentro de esas tablas y dentro de esa información, vamos a ver aquí otra parte que dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Y entonces yo me voy aquí a los planes de exploración. Anexo 1. Aquí está, anexo 2. Elaboración y presentación de los planes de desarrollo para la extracción. Te da las instrucciones. Dentro de esas instrucciones te dice el plan de desarrollo, descripción de las alternativas analizadas, que es el punto número 3, ¿ok? Entonces nos vamos al punto número 3 y así es como empezamos a hacer nuestra evaluación del proyecto, ¿no? Y llegamos aquí, descripción de las alternativas analizadas. Y entonces te dice describir las alternativas de manera enunciativa más no limitativa de la estrategia del desarrollo, el perfil de producción, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo les di aquí dos alternativas, ¿sí? Alternativa uno, alternativa 2. La pregunta aquí es, ¿de dónde salen estos datos? O sea, ¿de dónde salieron estos pronósticos de producción para el aceite, para el gas natural, la perforación de pozos, terminación de pozos, reparaciones mayores? O sea, ¿cómo creen que se obtienen estos datos? O sea, si ustedes estuvieran ya evaluando, si ustedes estuvieran en un proyecto, ya con una empresa, o sea, ¿cómo le harían para generar sus alternativas? ¿Qué se les ocurre? O sea, por ejemplo, Con, yo llego y les digo, ¿sabes qué? Yo necesito hacer mi análisis, pero a ver, Karen, adelante. no sé si sea con la información de pozos vecinos o sea que ya se tengan eh, información. Es Claro, claro, perfecto. Esa es una. Información de pozos, o sea, información de pozos análogos, información de pozos vecinos que tú ya perforaste, información de campos análogos, ¿sí? Tú vas a llegar y vas a decir, a ver, ok, yo estoy aquí en, no sé, vamos a suponer que estás en el norte y estás en Nejo y dices, ¿sabes qué? Bueno, ¿cuál es el campo análogo a Nejo? O estás en Ayatzil, o estás en Apcatuno, no sé, cualquier campo, ¿no? Y vas a tomar campos análogos. ¿Qué más? O sea, ¿qué más se les ocurre? Alexis, Josh, adelante. Bueno, igual con la información del pozo y del yacimiento podemos variar los diámetros de las tuberías que llegan, el diámetro de la tubería de perforación, también considerar si va a llevar un sistema artificial, si no lo lleva, igual podemos considerar cómo va a ser la invasión de agua en el pozo, si es que tiene agua el yacimiento, mm, no sé, variando las RGA bueno, sí, ¿no? Variando el porcentaje de RGA que vamos a tener. Yo recuerdo que todo eso se considera y se va variando para hacer las diferentes planes. Correcto, correcto, Josh. Es parte de pues, si lo quieren ver, de la administración del yacimiento, pero pues es todo esto que ustedes vieron desde el primero hasta el semestre actual, que es el último semestre, o bueno, esta materia es el último semestre, a lo mejor a algunos les quedan 2 o 3 semestres más, pero al menos ya han llevado todas las materias desde el primero hasta el último semestre. Y todo lo que me están mencionando son cosas que nosotros vamos viendo y vamos analizando, ¿no?
Es decir, cómo se está comportando el yacimiento. Y aquí viene lo que es el modelo estático, el modelo dinámico, que, bueno, el modelo estático, pues ¿de dónde viene? Registros geofísicos, análisis geológicos, sísmica, etcétera, ¿no? Y luego, el modelo dinámico, pues ¿de dónde sale? ¿Cómo alimento mi modelo dinámico? ¿Quién me lo dice? Con pruebas de presión, Pruebas de presión, igual análisis con la PVT, preparación. adelante. Así es, con pruebas de presión, PVTs, pronósticos de producción, históricos de producción, Con la misma simulación del flujo de fluidos, profe, también. con la simulación también. Así es, José Luis. Es decir, nosotros estamos alimentando un modelo dinámico y tenemos ya un modelo estático. Entonces, a partir de ahí es en donde nosotros empezamos a generar escenarios. Supongo que ya varios utilizaron algún simulador, ¿no? Con tipo Petrel o no sé, o en su clase de simulación numérica, pues les enseñaron esto, ¿no? Y a partir de ahí es en donde nosotros generamos escenarios y hacemos que, uno, vamos a utilizar sistemas artificiales. Ok, a lo mejor no es la parte más óptima, pero bueno, podemos hacer recuperación secundaria, podemos hacer recuperación mejorada. Todo eso lo vamos a hacer también con nuestro modelo de simulación, ¿no? De ahí generamos nosotros estos escenarios, estas alternativas. Y es en donde nosotros empezamos a decir, ¿sabes qué? ¿Cuántas reparaciones mayores se pueden hacer? ¿Cuántas reparaciones menores? ¿Por qué? Porque digo, bueno, a ver, tengo, vamos a suponer, 3 pozos. Y estos 3 pozos están en el intervalo KM, ¿no? Bueno, en el horizonte KM. Es decir, que meridiano en medio, ¿no? Y nosotros nos podemos ir al inferior, ¿sí? Y a lo mejor estas 3 reparaciones mayores son para el inferior. Entonces estoy considerando esto, ¿no? Y a lo mejor hago otro escenario en el que diga, ¿sabes qué? Yo necesito 2 reparaciones mayores nada más. ¿Por qué? Porque uno de los pozos no va a continuar produciendo. Se va a invadir o tiene alta regia. Y la sección del intervalo, pues quizás no es muy apropiada, ¿no? Y entonces le voy a hacer menores. ¿De dónde salen las menores? Bueno, de las limpiezas. Limpiezas con tubería flexible, limpiezas con intervenciones a pozo, refracturamientos, eh, estimulaciones, etcétera, ¿no? Es decir, a partir de ahí yo empiezo a generar estos escenarios, ¿ok? Y de ahí sale esto. Y de ahí mismo de la simulación sale el pronóstico de producción. Pero ahora, no siempre hay simulación. Hay veces en las que solamente tenemos 1 o 2 pozos. No tenemos todavía información suficiente para generar una simulación. Pero bueno, podemos hacer balance de materia o podemos hacer curvas de declinación, podemos hacer el método volumétrico. Es decir, buscamos las alternativas más apropiadas para generar nuestros pronósticos de producción. ¿Ok? Estos son los datos que yo les di del examen. Pero son datos reales. Eso no me los saqué de la manga. Y luego, además, de ahí vienen las inversiones. ¿Sí? Inversiones y luego vienen los gastos operativos. Esto es CAPEX, inversiones. Gasto operativo OPEX, recordémoslo. ¿Ok? Entonces, ya generamos nuestras alternativas. ¿Sí? ¿Y por qué decíamos, sabes qué? ¿Por qué el día 31, no? O sea, ¿por qué 31 días? Ah, bueno, porque yo te estoy diciendo, ¿sabes qué? Es que inicia en diciembre. Entonces yo voy a contar los 31 días del mes de diciembre, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Y luego los 365 días del mes del año 2023 y ya, pues, ya producir completo, ¿no? ¿Por qué es importante contar los días? Porque es el volumen que yo voy a producir, ¿ok? A partir de aquí yo voy a producir estos volúmenes. Y recordemos que esto tiene que estar alineado a las reservas. ¿Listo? Entonces, tiene que estar alineado a las reservas, ya sea 1P, 2P o 3P, ¿ok? Y luego ya obtengo los volúmenes. Esto que me está dando aquí, ya para el año 2022 obtuve el volumen de aceite. Para el año 2022 obtuve el volumen de gas. Sí, y al final saco estos volúmenes.
¿Ok? Gas y aceite. Aquí está. 10.81 millones de barriles de aceite contra 62.41 miles de millones de BCF. ¿Ok? Y listo, ya lo saqué. Ingresos por el aceite. ¿Qué es lo que hicimos? Pues multiplicamos por el precio del aceite, ¿no? Hay que recordar algo. El precio del aceite va a ser variable. ¿Ok? Entonces, este precio del aceite, yo se los puse fijo. Pero nosotros podríamos buscar un forecast de oil prices. Vamos a ver. Vamos a checar esto. A ver. A ver, regálame un segundo. Y de aquí es donde nosotros también hacemos nuestro análisis para definir nuestro proyecto. Entonces vamos a ver este. Este es el histórico de los precios del aceite. Aquí estábamos, en junio, 120. Observen en dónde estamos. Va bajando. Vamos a ver atrás, 5 años. Observen dónde estábamos aquí. $30, 25. Ahora, si ustedes vieran este tipo de análisis, si ustedes hicieran este es un análisis financiero, este es un análisis este es de Yahoo Finance, pero esto lo pueden encontrar en Bloomberg, esto lo pueden encontrar en otras páginas también de finanzas o de forecast. Pero si ustedes vieran esto, ustedes dirían, ¿sabes qué? A ver, yo estoy en $78. ¿Le invierto o no le invierto? ¿Perforo o no perforo? O si ustedes estuvieran posicionados en este punto, vamos a suponer que este sea el 2023, ¿no? Al 7 de enero del 2023. Y ustedes hicieran este análisis, en este punto así, tienen el precio a $21 por barril, ¿le invertirían? ¿Invertirían en perforar? ¿Invertirían en hacer infraestructura? Si estuvieran aquí, si estuviéramos hoy aquí, así, dijéramos, ¿sabes qué? Este es 2023, enero del 2023, aquí estoy. Ah, pues no. ¿No te aventarías a hacer infraestructura, Karen? Joshua, tú. Yo es lo que le iba a comentar, profesor. Yo sé que usualmente cuando el precio del barril está bajo, pues muchos se reservan a invertirle a pozos y todas las industrias petroleras, pero yo he pensado en que igual y es una buena opción, ¿no? Sabiendo que a veces el barril está abajo y luego sube, si empiezas a construir, a invertir, cuando el barril está abajo y todos los precios de operaciones bajan, como la renta de equipos, no sé. Yo sé que hay varios precios en la industria que bajan cuando el precio del barril también baja. Podrías adelantarte a que cuando ya el precio del barril esté alto, pues tú ya estés en una zona de producción, ¿no? En tiempo de producir y produzcas pues, con un buen precio del barril, a diferencia de empezar a invertirle cuando el precio del barril está alto y quizá llegar a producir cuando está bajo. Sería una buena forma de ver, ¿o Es, no? es- sí, no, es totalmente cierto, ¿no? Es decir, porque el hidrocarburo, el aceite, es cíclico o es temporal. Los precios son temporales, los precios son cíclicos. Tú vas a tener precios muy altos, pero también vas a tener precios muy bajos. En la historia del precio del aceite así ha sido. Déjame ver si tengo hay aquí una historia de producción. Pero lo que encuentro esto, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ahorita lo busco. Pero tú siempre vas a tener precios altos, precios bajos. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de situaciones geopolíticas, ¿sí? De decisiones también que se tomen a nivel nacional e internacional. Sobre todo decisiones que se tomen, por ejemplo, con la OPEP. Decisiones que se tomen, no sé, en Rusia, en Arabia, en países no OPEP. Estados Unidos entró al mercado, hizo ahí un desbalance en precios, pero bueno, al final los yacimientos no convencionales, pues sí metieron aceite, sin embargo, pues ya se ha visto que su declinación es muy rápida, las inversiones tienen que ser muy altas, a lo mejor hoy en día tuvieron un impacto, sin embargo, este fue mitigado por las decisiones del OPEP. Más adelante, a lo mejor reducen los costos, reducen el costo de la operación y entonces, pues esto va a tener todavía un impacto mayor, ¿no? En la cuestión de poder ser todavía más em, influenciable, ¿no? De tener una mayor influencia en lo que es el precio del mercado a nivel petrolero, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es muy cierto porque el aceite tú no lo vas a producir, o sea, sí lo vas a producir hoy en día, pero tienes que ver los proyectos de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años. Los proyectos petroleros son para prácticamente 30 años, 20 años, es decir, son proyectos a largo plazo. Entonces siempre tienes que ver las cosas a largo plazo. Y, por ejemplo, lo que fue el campo Trión, no sé si ustedes sepan cuál es el campo Trión, es un campo en aguas profundas aquí en México que pues va a ser si se llega a desarrollar, que ya está a nada, o sea, ya están en proceso las autorizaciones, las empresas ya están, o la empresa que está hoy en día que se llama Woodside, ya está planeando invertir más o menos $7,000 millones, por lo que han salido en sus comentarios que han dicho públicamente, ¿no? Y pues estas empresas, digo, al final van a aventarse a desarrollar en aguas profundas, que pues, lo mismo estaba haciendo BHP, Billington, ¿no? O sea, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a invertir $5,000 millones, Woodside dice, vamos a invertir 7,000. Y es muy cierto, ¿no? Ahí siguen y están interesados en continuar produciendo. Un proyecto de aguas profundas, desde que lo descubres hasta que desarrollas la infraestructura, te va a llevar más o menos de 5 a 7 años construir todo, ¿no? Apurado, así ya metiéndole mucha lana y todo eso, vas a lograrlo en 3 4 años, ¿no? No más. Pero al final su proyecto es a mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, cuando tú vayas a hacer tu análisis, tu evaluación económica, esto supongo que lo llevaron en otra materia, en economía de los hidrocarburos, pero bueno, cuando estás haciendo el análisis, tú tienes que ver a corto, mediano, digo, a mediano o largo plazo. No puedes verlo a corto plazo, digamos, de aquí a un año, ¿no? Que a lo mejor el precio es muy bajo, sí, pero quizás se recupere el próximo año, o en 2 años, o en 3 años. Entonces, tienes que enfocarte. Lo que sí es un hecho es que la producción, ¿no? A lo mejor el precio del barril hoy en día te cuesta $80, bueno, $60 extraer, el costo de operación, perdón. Y el precio te cuesta 60 y el precio está en 30, ¿no? Económicamente, tú tendrías que decir, ¿sabes qué? Cierro mis pozos o almaceno mi hidrocarburo y no lo vendo. Este es el costo de operación. Y este es el precio. Costo de producción. No lo vendo, ¿sí? Lo tienes en 30. Pero aquí hay otro factor también, que entra un factor energético o entra un factor de sustentabilidad. También tú tienes que considerar, ok, no lo voy a vender, pero al final no puedes tampoco dejar de producir, porque tú, o por ejemplo nosotros, México, ¿cuánto producimos hoy en día? 1.6, 1.65 millones 1.8. ¿Perdón? 1.8 millones de dólares. 1.8, ok, 1.8, estamos en 1.8. Estamos en 1.8
Y eso, ese 1.8, nos da apenas para mantener lo que México requiere para mover su logística, su infraestructura, ¿sí? Todo lo que es la energía que se necesita para mover camiones, para mover aviones, turbocina, etcétera, ¿no? Gasolinas, ¿sí? Una parte la vas a exportar, otra parte la vas a quedar, ¿ok? Entonces no puedes llegar y cerrar pozos o llegar y decir, ¿sabes qué? Cierro la producción porque el precio está en 30, te lo quedas. Pero obviamente, por ejemplo, lo que aquí se plantea también como estrategia es, mientras está en 30, no exportamos. Pero ahora que ha estado en 80, 70, que llegó a estar hasta el 120, bueno, ¿sabes qué? Entonces no te lo quedes. Expórtalo y te lo traes en gasolinas y te lo traes refinado, ¿sí? Entonces tienes que estar jugando con esto, pero tienes que verlo a mediano o largo plazo. Los proyectos petroleros así son. Es decir, tú vas a desarrollar un campo, por ejemplo, el campo Ayatzil. El campo Ayatzil, a mí me tocó estar ahí en el 2016. Estaba apenas en desarrollo. Teníamos unos problemas con el BEC bastante fuertes, que por cierto, hoy en día siguen estos problemas, pero vamos a ver esto. Producción. Si ustedes entran aquí, a esta página, esta página es pública, dice, es el CNIH, SIH, hidrocarburos.gov.mx. Aquí ustedes pueden ver la producción de todos los campos a nivel nacional, campos y contratos a nivel nacional e internacional. Digo, a nivel nacional, perdón. Entonces, vamos a ver aquí este asunto. Vamos a ver Ayatzil. Aquí está, Ayatzil. Observen cómo está esto. Vamos a ponerle 2016, que era cuando estábamos desarrollando. Listo, aquí está. Y vamos a ver. No me lo va a dejar. Vamos a ponerlo entonces en. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Ayatzil Tequel, 2016. Observen, aquí estábamos desarrollando el proyecto. Traíamos 6,000 barriles, una cosa así. Observen hoy en día, ¿en dónde estamos? 94,000 barriles. Es lo que les comento, que tienes que ver los proyectos a mediano, largo plazo. 2016 a 2022, 6 años. Pero tú tienes que ver que en 6 años vas a tener que extraer hidrocarburos. Tú no sabes en cuánto va a estar el barril. Haces un pronóstico, ¿sí? También este análisis de datos también es otra cosa. Hay algo que se llama inteligencia de negocios o business intelligence, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, Halliburton, Schlumberger, Weatherford, o empresas también como Shell, Equinor, Statoil, Exxon, todas estas empresas, ¿no? Empresas muy grandes, y empresas también pequeñas, hacen este que se llama business intelligence y hacen todo el uso de lo que es también el manejo de los datos. Y entonces lo que hacen es, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años? Es decir, no se enfoca nada más en lo que está pasando hoy en día. Tienes que enfocarte en cómo viene el mercado. Entonces, parte de estos negocios, pues, ¿qué ha sido? La transición energética. Si ustedes observan,
muchas empresas han empezado ahora a incorporar también lo que es la sustentabilidad energética. Muchas empresas han empezado a invertir también en energías renovables, empresas petroleras. Entonces, empresas que en apariencia decían, ¿sabes qué? Pues yo soy 100% petrolero, hoy en día han empezado a moverse, captura, a secuestro de CO2, hacia energías renovables, hacia geotermia, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es ¿por qué? Porque pues, la gente, los analistas de negocios, dicen, ¿sabes qué? De aquí a 5 o a 10 años o a 15 años, este va a ser parte del negocio. Entonces, no te enfocas nada más en una sola cosa. Tienes que ir abriendo el mercado. Esto, pues Pemex se ha enfocado, por ejemplo, solamente en petróleo. Pero si ustedes ven empresas en el top 10 de las grandes empresas petroleras, han empezado a diversificar su mercado, ¿sí? Eso es algo que también tienen que hacer. Y eso es parte también de lo que ustedes pueden hacer como ingenieros petroleros. Hay varias consultoras, hay varias firmas que pues se encargan de este asunto, ¿no? Ustedes entran, no sé, por ejemplo, a McKinsey, a Wood Mackenzie o a, no sé, IHS Market, pueden entrar a todas estas, ¿no? Y ahí es en donde hacen todo este análisis de datos y extrapolación y forecast, ¿sí? Es parte de, ¿ok? Entonces, dentro de esta información, pues nosotros también vamos a tener todo lo que es el desarrollo de un campo. Por eso es importante tener siempre datos, ¿no? Datos no nada más de la producción y todo eso. Recuerden ustedes que el mercado petrolero no nada más es la parte técnica, también es la parte financiera, ¿sí? Antes se creía que solamente era lo técnico y se decía, ¿sabes qué? Bueno, pues, produce, produce, produce y lo que te dé y súper bien, ¿no? Pero hoy en día, pues nos hemos dado cuenta que no. Es decir, hay una parte financiera bastante importante. Prácticamente tiene que ir alineado, ¿no? Y bueno, aunado, pues la cuestión política. Y entonces, ok, estos ingresos del aceite, ¿a cómo? 65, el precio del aceite. Este precio es fijo. En realidad, lo que tendríamos que hacer es un forecast. Y, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Poner precio del aceite. Que lo hacen cuando una empresa va a ingresar su información o cuando hace su análisis, no pone el precio fijo. En realidad lo pone y dice, en el 2022, a ver, me salía en 90. En el 2023 me va a salir en 65. En el 2024 me va a salir en 70. En el 2025 pues se va a caer otra vez el precio y 30. 26 otra vez va a estar en 30, ¿no? Porque se va a volver a caer. Y luego aquí se levanta y entonces dice, ¿sabes qué? 70, ¿no? Y es todo el análisis del mercado que se está haciendo, ¿no? Y aquí se vuelve a levantar y dice, ¿sabes qué? 75. Y entonces ya tienes precios del aceite. Obviamente esto no se saca de dedazo, ¿no? O sea, se saca de un pronóstico y sabes qué dices, o sea, cómo se va a comportar. Para eso necesitas un buen forecast o necesitas hacer pues, un análisis de las tendencias. Y lo mismo para el gas. Tendremos que hacerlo para el gas. Pero bueno, nosotros vamos a dejarlo así, ¿no? Precio del aceite, precio del gas. ¿Ok? Y luego ya, pues ya sacamos nuestros egresos, flujo de efectivo. El primer año, bueno, cuando es la inversión o cuando es el periodo de abandono, o sea, vamos a tener flujos negativos. Ya, pues, tenemos un BP 635, pues bastante buenos. Invertimos 213, BPN, BPI 2.97. Estábamos viendo pues cuál es la alternativa más apropiada, 2.84. Pero ahora, ¿qué sigue aquí? Faltan los impuestos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, o si me dijeran, ¿sabes qué? Tú, empresa, estás ganando 635.47 millones de dólares. Tu VPN, VPI, tu VPN, VPI es de 2.97. ¿Ok? Pues sí,
Pero a este VPN le tienes que quitar impuestos. Y es parte de lo que yo les comentaba de la evaluación. Vamos a ver un dictamen. A ver. Entonces, si ustedes entran a la página CNH sesiones, mm, vamos a agarrarnos cualquier dictamen técnico. Toda la información que se maneja en esta página de la CNH de las sesiones de órgano es pública totalmente. Ustedes la pueden consultar ahí. Vamos a ver aquí uno de los dictámenes. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver este. Este es público. Vamos a ver las alternativas. Aquí están las dos las alternativas que se evalúan. Aquí está. Observen. Y observen esto. Te dice, esta es la evaluación económica, no es una tablita que en apariencia, bueno, pues dices, ¿y esta tablita qué, no? Pero te dice, bueno, alternativa uno, 2 y 3. ¿Cuánto vas a invertir en la alternativa uno, en la alternativa 2 y en la alternativa 3? ¿Ok? Pero después te viene aquí una parte que dice VPN antes de impuestos y VPN después de impuestos. ¿Sí? ¿Cuánto es de impuestos? Pues depende. Depende de cómo, de cuánto te vayan a ti a solicitar de impuestos. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuáles son los impuestos que tendría que pagar o las regalías que se tendrían que pagar. Lo vimos en la parte contractual cuando vimos el tema de contratos. ¿Qué tendrías que pagar tú si tuvieras un contrato de licencia? Tú como empresa. Carlos Cabrera dice, las decisiones de inversión no se toman con respecto al precio que se tenga al momento, sino con un promedio del precio que se tendría a largo plazo. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que habíamos, lo que ahondamos anteriormente también, Carlos. Ese fue el comentario de la pregunta anterior. Respecto a esta pregunta, ¿cuáles serían los pagos que tú tendrías que hacer como empresa? Si tuvieras un contrato de licencia, por ejemplo. Por ejemplo, uno de ellos sería como el impuesto por las actividades de exploración y extracción. Sí, ese sería uno, José Luis. ¿Cuál otro?
impuesto sobre el espacio que estás ocupando, Carlos, realmente sería también ese impuesto sobre las actividades de exploración y extracción. Ese sería uno, digamos. ¿Qué más tendrías que pagar? Porque evidentemente yo no me puedo quedar con todo. O sea, yo no puedo quedarme con esos 650 y tantos mil dólares, millones de dólares, imagínense ustedes. Aquí está, mira. Sí, ya lo habíamos visto, pero contratos de licencia. Yo, contratista, vendo los hidrocarburos, ¿sí? Me pagan por ellos. ¿Qué le tengo que dar al Estado? El bono a la firma, bueno, eso es cuando ya firmo el contrato, ¿no? La cuota contractual, es decir, en el contrato, ahí es en donde establecemos al Estado, le voy a dar el 40%. Yo me voy a quedar el 60%. Las regalías al Estado. Y la contraprestación por definida por el valor de los hidrocarburos, en cuanto los vendo. Recordemos aquí lo que habíamos visto de la LISH también y el contrato. El contrato te da un precio, ¿sí? El contrato te dice si el precio del hidrocarburo es mayor a 30, me vas a pagar tanto. Si es menor a 30, me vas a pagar tanto, ¿sí? ¿Y cómo vas a obtener eso? Bueno, lo vas a obtener del promedio del Brent y del WTI, ¿no? Y a partir de ahí es donde dices, ¿sabes qué? ¿De dónde le voy a pagar? Bueno, ¿cuánto le voy a pagar? Pues de aquí, ¿sí? Eso es lo que tienes que pagar para contratos de licencia. Si no tuvieras contrato de licencia, si tu contrato fuera de producción compartida, pues entonces también cambia la cosa, ¿no? Esto es lo que les comento. Al valor contractual del petróleo se le aplicará una tasa. Si es inferior a 48 dólares, tú vas a pagar el 7.5%. Pero si es superior a 48 dólares, entonces tú me vas a pagar 0.125 por precio contractual del petróleo más el 1.5%. ¿Sí? Y eso es lo que se va a colocar aquí. Es decir, el impuesto que yo necesito o el impuesto que yo, Estado, te voy a solicitar. Esos son todos los descuentos. Es decir, de estos ingresos que tú tienes, no te vas a quedar todo. Estaría súper chido, ¿no? Para ti. Pero pues no, no se puede. Entonces vamos a suponer que en suma esto sea, no sé, el 40%. Entonces al final, a este VPN, perdón, el 40% es muy, muy alto, vamos a ponerlo en 30. De este VPN, ya sin impuestos, este VPN menos impuestos, te queda esto, ¿sí? Y entonces el valor VPN-VPI se reduce. Entonces tú sacas un VPN-VPI antes de impuestos y después de impuestos. Pues hasta ahí va bien, ¿no? Pero supongamos, no sé, como dice la LISH, que a Pemex le vas a quitar bueno, le vas va a tener que pagar como DUC el 54%, que era lo que se pagaba antes, ¿no? Está en la LISH.
Es decir, si tú pagas el 54%, tú tendrías que estar pagando, o más bien a Pemex le quedaría, suponiendo que fuera una asignación, 0,87. Es decir, estás pasando, observen, de una relación BPN-BPI de 2,97 a 0,87. Sigue siendo rentable. Pues sí, pero ya no tienes el mismo ingreso, ¿no? De que sigue siendo rentable y de que sigue siendo un proyecto viable, eso sin lugar a dudas. Pero, Oiga, profe, ahí se movieron la BPI, ¿no? No, esta sí se esas, sí, esas sí, no se sí. tenía que mover, ¿o sí? No, tienes razón. No sé qué hacía. ¿Por qué se movió? Es que arrastró la fórmula. Listo. 1,37. Ahora sí. Tienes toda la razón, Joshua. El BPI no se mueve, ¿no? 1,37, pero sigue siendo rentable. Pero bueno, pues esto va a ser en función también de los precios, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Puede ser alto, puede ser bajos. Hay proyectos más bajos. Hay proyectos que de repente nos salen de 0,3, 0,2. Sigue siendo rentable. Pero bueno, estás al límite, ¿no? Entonces, si te sale mal una perforación, si te sale mal un pozo, este proyecto prácticamente estaría operando en números rojos. ¿Lo vas a cerrar? Pues esas decisiones son más difíciles. Hablando como tal, como una empresa como Pemex, que es una empresa del Estado, pues difícilmente puedes cerrar ese tipo de campos, ¿no? O sea, o puedes cerrar un campo así que te está dando una buena producción, pero a lo mejor tiene una rentabilidad, pues a lo mejor más baja. Porque recordemos pues, también esa parte, lo que necesitamos es la seguridad energética, ¿no? Tanto que tanto se ha mencionado. Hoy en día, o bueno, en esta administración, se habla mucho de soberanía energética, ¿no? Que pues eso es un tema ahí bastante complejo, ¿no? No es nada más decir, produzco, produzco, produzco y ya soy soberanamente energético, ¿no? Pero, pues al final necesitas mover a tu país, necesitas mover un estado. Entonces, no porque tú tengas, vamos a suponer que tengas 0,1 de VPN BPI, vas a decir, el proyecto ya no jala. Hay proyectos bastante grandes, ¿no? Hay proyectos que tienen pues, una relación VPN-BPI hasta de 10, o sea, son proyectos, o sea, si tú ves, o sea, relaciones VPN-BPI arriba de 2 o de 3 son proyectos totalmente rentables, ¿no? O sea, imagínense, una relación VPN-BPI de 3 quiere decir que yo le estoy metiendo $1 y estoy ganando 3. ¿Es rentable? Pues sí, totalmente. ¿Ok? Entonces, esto era para explicar esta parte y esto que tienen que evaluar, ¿sí? ¿Alguna duda? No, Todo va Por mi claro. parte. Perfecto. Entonces, pues esto fue la tarea, bueno, digo, este fue el examen. Aquí están los resultados. Y ya, varios lo tuvieron bien, la mayoría, en realidad. Ok. Entonces, vamos a hacer esto nada más. Está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces, vamos a hacer muy rápido, nada más vamos a ver este tema rápidamente. Y les voy a dejar un proyecto. Ya se lo voy a subir a la plataforma, se lo voy a dejar, terminen el proyecto y con ese bueno, pues, podremos estar evaluando pues, prácticamente lo que es
el semestre, entréguenlo bien, entréguenlo a tiempo, entréguenlo como se debe y con ese, bueno, pues podemos hacer la evaluación y ya, ojalá que nadie se vaya a final. El final obviamente va a estar más complejo, pero pues si nadie se va a final, no hay problema, ¿no? Si logran acreditar todo, con lo que tenemos podemos promediar y bueno, pues ya estarían prácticamente libres, ¿no? A ver, Carlos dice, con respecto a este nuevo objetivo de refinar más que el exportar, es más importante producir a que sea rentable la producción. A refinar más que exportar. Ok. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer, México requiere aproximadamente 1.6 millones de barriles, ¿no? Para lo que es la parte de refinación y todo este asunto. Entonces, en ese sentido, tú necesitas producir tu 1.6 millones de barriles para mantener lo que es la parte de gasolinas y todo lo que son petrolíferos a nivel nacional, ¿no? Lo que te sobre, lo vendes, ¿ok? Pero entonces vamos a suponer que nos encontramos en el año 2020 y el precio del aceite pues llega a números negativos o se encuentra alrededor de los 20, 15 dólares por barril. Y dices, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo te voy a vender algo tan barato? No, no me conviene, no es como cualquier negocio. Entonces, lo almaceno. Aquí en México hay estaciones de almacenamiento, hay es una caverna salina que se llama Tuzandépetl, Tuzandépetl, me parece que es Tuzandépetl. Son cavernas salinas en donde tú almacenas el hidrocarburo. Y es similar a lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene literalmente bajo la tierra cavernas, cavernas en donde almacenan el hidrocarburo. Entonces, si tú estás produciendo 1.6 millones, 1.8 millones, y de pronto dices, sabes que el precio está muy bajo, pues no te conviene vender, refínalo, ¿sí? Entonces lo refinas, o sea, lo que requieras, pero también haces tu análisis económico, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? A ver, ¿qué me conviene más? Vamos a suponer que está a 15 dólares, pero recuerda que el precio de la refinación, o bueno, el precio de una gasolina, está en función de los insumos, de los impuestos, de la logística, etcétera. Es decir, el precio de las gasolinas, de las gasolineras, lo que te dan ahí de la Magna y de la Premium, en todas estas gasolineras, este precio está en función de diferentes factores, entre ellos el precio que cuesta refinarlo, el precio del insumo, que es el precio del barril, el precio de la logística y el impuesto, ¿no? Entonces, espera, es que me está dando el ataque de tos. Listo, creo que ya. Y luego, pues estás en función de todo eso, ¿no? Entonces, al final, dices, ¿sabes qué? Si a mí ahorita el precio del petróleo está muy barato y me cuesta 15 dólares producirlo, pues esto me va a salir que tenga una gasolina más barata. Es decir, si con estos 15, yo voy a dar un insumo, que son 15 dólares, y voy a comprar gasolinas, pues me conviene más ahorita adquirir gasolinas, porque al rato, cuando suba el precio del petróleo, que a lo mejor llega a 60 o 50, pues va a subir también la gasolina. Entonces, me conviene empezar a comprar gasolina o estar refinando que estar vendiendo petróleo, ¿no? Entonces, prácticamente tienes que ir como en un balance, ¿no? Es como todo, ¿no? O sea, no sé, vas a comprar un producto y dices, pues, ¿sabes qué? Pues, mm, hay una promoción, ¿no? No sé, en comida o cualquier cosa, y dices, ¿sabes qué? Pues compro ahorita
Y más adelante, bueno, pues ya me lo ahorro, ¿no? Me ahorro eh, este producto, a lo mejor lo vendo más caro, ¿no? Si quieres, o sea, no sé, ese tipo de cosas. O sea, al final es petróleo y es negocio, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, o cuando tienes precios de hidrocarburos muy bajos, pues las empresas, bueno, más bien los estados lo que hacen, o los países lo que hacen es, pues, sabes que no lo vendas. No lo vendas y almacénalo, y entonces cuando ya lleguemos a precios más altos, que fue lo que hizo China, por ejemplo, que cuando estuvo el precio muy bajo, pues empezó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y evidentemente, bueno, pues ya cuando subió el precio, pues ya sabes que ahora sí empezó a exportar, ¿no? Y empezó a vender, a vender, a vender, a vender. Y así se maneja el negocio. Entonces, no sé si esto queda claro, Carlos. Regálame un segundo, voy por agua porque me ando acá Sí, profe, no se muriendo, preocupe. muriendo. Mm, Listo, creo que ya. A ver, entonces, pues vamos a ver esto rápidamente, nada más es la parte de evaluación de proyectos que ya vimos durante todo el semestre. Y pues esto prácticamente es mera teoría, ¿no? Tienes la evaluación de tus proyectos. Esto es cuando tú estás evaluando un proyecto, pues siempre tienes que empezar a hacer como todo el análisis de, haces un análisis de riesgos, evidentemente. Tienes que empezar a ver para qué es el proyecto, qué vas a hacer con tu proyecto. Algo que es bastante importante, y eso es recomendable cuando hagan pequeños proyectos también, o sea, hay grandes proyectos, pero incluso cuando hagan proyectos personales, pues ponerse un presupuesto, ¿no? Y eso es en lo que a veces fallamos o falla la gente, ¿no? Y en algún momento, pues a lo mejor pasarán por alguna situación en donde quieran empezar a poner algún negocio, implementar algo, no sé, una pequeña situación, y poner un presupuesto. Entonces, apegarse a ese presupuesto. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Pues yo voy a poner mi presupuesto de, no sé, 20,000, 30,000, 50,000 pesos, 100,000 pesos. Que si quieren hacer algo muy pequeño, ¿no? A lo mejor dicen, ¿sabes qué? Pues yo voy a poner un negocio de venta de, no sé, autos de Hot Wheels, ¿no? Que se pone de moda la compra-venta de estos autos, ¿no? Entonces, pues pónganse un presupuesto.
ponen su presupuesto y dicen, ¿sabes qué? A ver, eh, compro, no sé, 10,000 pesos en autos, ¿no? Pero apegarse a este presupuesto y decir, ¿sabes qué? Son 20,000 pesos, son 50,000 pesos, son 100,000 pesos, es 1 millón de pesos. O sea, no vas a exceder ese presupuesto porque muchas veces lo que pasa es tú tienes un monto y dices, ah, bueno, voy a empezar mi negocio. Y entonces empiezas, ahora pongo tanto, y ahora saco más dinero, y ahora compro esto, y ahora compro tal cosa, y ahora compro tal cosa. Y entonces, cuando te das cuenta, ya excediste, pues a lo mejor tenías considerados estos 20,000 pesos, 30,000 pesos, y de repente ya llegas a los 50, 60 y empiezas a poner más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. ¿Sí? Entonces, plantearse bien qué es lo que quieres, plantearse bien cuál es el objetivo del proyecto, y al final, bueno, sacar también tus riesgos, y bueno, vas a hacer de ahí lo que es la evaluación de tu proyecto. Entonces, ¿qué? Inicias con algo, haces el plan, ejecutas, es decir, ah, yo voy a comprar carritos, Hot Wheels, entonces ya compras tus carritos, haces la ejecución de tus carritos y monitoreas y dices, sabes que pues no me está dando resultados. Mm, No se cambia en lugar de comprar este tipo de autos o comprar este tipo de juguetes, bueno, compra otro tipo de juguetes. Y haces el cierre, ¿no? Y tuve el caso, por ejemplo, de un amigo, él se metió cuando estaba el tema de los Ubers, que apenas estaba iniciando, y él compró 4 autos para meterse al negocio de los Ubers, ¿no? Y entonces el negocio era bastante bueno al inicio, los Uber, pero hay algo que hay que considerar siempre, ¿no? Y sobre todo es algo que no consideramos, eh, no tomamos en cuenta en negocios cuando hay que manejar personal. Y es el, la gente, la misma gente, las personas. Supongo que ustedes conocerán a alguien, algún tío, algún amigo, algún pariente, algún conocido que maneje un negocio y se darán cuenta que esos negocios o estas tiendas o estas partes en donde se maneja personal es bastante complicado. No es fácil manejar una persona, no es fácil hacerse cargo de las personas, ¿sí? Y entonces, pues este amigo pues, se compró sus Ubers y de repente pues tuvo ahí una situación con los choferes y de repente no llegaban y de repente de pronto algunos le cambiaban las piezas o el carro ya lo descomponían, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Entonces son situaciones que se tienen que considerar. Entonces monitoreas, haces el monitoreo y control y bueno, tienes que volver a iniciar una planificación, ejecutas y bueno, al final los proyectos tienen un ciclo de vida, ¿no? Lo vas a continuar, lo vas a cerrar, todos tienen un plazo. Proyectos petroleros, pues al final, pues tienen un ciclo de vida, que es el periodo de abandono. Entonces, cuando tú llegas a cierto punto, es en donde tú haces tu inicio, planificas, haces lo que la estrategia que planteamos, esta estrategia de desarrollo, que es la que estábamos viendo, ejecutas lo que son estos pozos, lo que es la producción, lo que son las reparaciones mayores, menores, etcétera, haces toda la ejecución de tu proyecto, le estás dando un monitoreo y un control, y en caso necesario, vuelves a reevaluar la estrategia de desarrollo que tenías en ese campo, y nuevamente haces toda la planificación, haces toda la ejecución, y bueno, finalmente pues terminas en un cierre de este proyecto, ¿verdad? Que al final, que esto sería el abandono, ¿no? Eso sería el ciclo de vida de un campo, ¿ok? Ahora bien, permítanme. Y listo. Entonces, siempre en las etapas de los proyectos, bueno, también viene una preinversión. Es cómo lo voy a iniciar, con cuánto lo voy a iniciar. Haces una pequeña preinversión, es decir, voy a empezar como a meter la adquisición de datos, por ejemplo, las empresas que entraron, estas empresas privadas, que entraron a partir de la reforma energética,
Su periodo de preinversión, pues fue la compra de los datos, adquirir los datos que estaban ya procesados, es decir, el cubo sísmico, la parte geológica, etcétera. Eso es la preinversión. A partir de estos datos haces todo el análisis técnico. Y entonces ahora sí dices, ¿sabes qué? Si me conviene, no me conviene, sí le voy a entrar al proyecto y a partir de ahí tomas la decisión y entonces ahora sí realizas la inversión. Y bueno, pues posteriormente ya viene todo el periodo de recuperación, que es pues ya cuando empiezas a ganar dinero. ¿Ok? Entonces, pues es tu tipo de análisis, ¿no? Entonces, para todos los proyectos tú tienes que hacer una, un análisis previo a iniciarlo, ¿no? Y esto es no nada más en proyectos petroleros, como les comentaba, en proyectos también personales. Siempre hagan un análisis de mercado, échenle números, consulten con los expertos, no se avienten nada más a, a hacer, a aventarse a hacer un proyecto ustedes solos. Es decir, pregúntenle a alguien que sepa o que ya tenga experiencia en eso. Y si les dicen, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los riesgos? Ok, tampoco se desanimen y digan, nada, sabes que va a ser muy riesgoso, ¿no? Pero consideren todas las variables que pueden existir y consideren los pros y los contras. ¿Sí? Y a partir de ahí, entonces ahora sí tomen la decisión. Pero no lo hagan por sentimiento. Es decir, por sentimiento es bueno, sin embargo, pues sí, analícenlo bien y listo. Si ustedes de repente dicen, ¿sabes qué? Ya hice mi análisis, está como en un 50-50 y bueno, pues yo creo que tengo la firme convicción de que esto va a dar resultados. Bueno, éntrenle, pero obviamente previamente hagan un análisis. ¿Ok? Recuerden que ustedes son ingenieros y están preparados para hacer un buen análisis y hacer una buena planeación. Si ustedes de repente hacen las cosas sin planear, sin echar números, pues entonces quiere decir que en algo están fallando, porque para eso es también la parte de la ingeniería, no nada más para eh, saber sacar petróleo, saber sacar eh, petrolíferos, refinar, perforar, es decir, también les da una habilidad de planeación, pero en la vida real, o la vida diaria, pues. Después, cuando ya estén durante su proyecto, pues tienen que hacer un análisis concurrente, ¿no? A esto se le llama análisis concurrente, que es cuando empiezan a hacer qué está pasando, vamos bien, no vamos bien, hay que reevaluar y hay que volver a plantear otra estrategia. Esto pasa en los proyectos petroleros, pasa muy seguido, pasa muy común, o sea, no es algo que sea extraordinario. Tú traes un proyecto, si no va dando buenos resultados, replanteate la estrategia y vuelve a planear cómo se tiene que hacer y a ejecutarla. ¿Ok? Y finalmente, cuando termina un proyecto, y esto ha pasado, por ejemplo, es muy notorio en, en empresas como Pemex, que tiene pues muchos años, tiene pues, más de 80 años, entonces es muy notorio cómo se hace este análisis ex post, ¿no? Que, por ejemplo, ya se produjo un campo. Vamos a ver el ejemplo de Cantarell. Cantarell, bueno, se hizo, se desarrolló, se le inyectó agua, se le inyectó gas, eh, tuvo ahí pues varios problemas, problemas de emisibilidad, problemas ahí para la separación del gas. Eh, Al final, pues digo, pues está muy en duda, ¿no? O sea, después de muchos estudios, pues, se dijo, ¿sabes qué? Eh, la inyección de gas no es lo más óptimo. El nitrógeno pues, empezó ya a mezclarse con el gas hidrocarburo, entonces la infraestructura no nos da para separar el gas del nitrógeno, el hidrocarburo del nitrógeno. Eh, pues al final se están quemando
millones de pies cúbicos de gas, 300, no sé, 400, 900 millones de pies cúbicos diarios, entre gas de hidrocarburo, gas de nitrógeno, o sea, es una cosa que dices, o sea, y luego, ¿a poco no lo planeaste? ¿A poco no lo analizaste? Y bueno, pues este es el análisis ex post que tienes que hacer. O sea, ¿en qué fallamos? Desafortunadamente, pues a veces tienes la experiencia y llega alguien nuevo y no se corre esta experiencia, no se, no se entrega esta experiencia y el que nuevo que llega a otro proyecto, pues vuelve a fallar. Pero en este análisis se tiene que hacer. Y este se hace, por ejemplo, en empresas como Schlumberger, en cualquier empresa, ¿no? En empresas grandes, en empresas muy grandes. Se analiza a ver por qué fallamos, en qué fallamos. A ver, son las experiencias. La experiencia es lo que importa también bastante. O sea, ¿de qué me sirve una persona que tenga 20 años de experiencia trabajando si va a repetir lo mismo, si va a hacer lo mismo? O estas personas que de repente pues, dicen, ¿sabes qué? Sí, yo no comparto mi experiencia. ¿Por qué? Pues porque si no me quitan la chamba, ¿no? Es una forma de trabajar bastante complicada con algunas personas que de repente dicen, no, pues yo no les comparto mi experiencia. Y entonces se va la persona con experiencia y el que llega vuelve a cometer el mismo error. ¿Por qué? Pues porque no hay esta interacción entre la gente, o sea, entre el personal con experiencia y entre el personal sin experiencia, ¿no? Entonces, de ahí viene este análisis ex post. Este es el que te va a ayudar en proyectos futuros. A lo mejor fue exitoso, ¿cómo alcanzamos el éxito? Si falló, por qué falló? ¿Y qué tenemos que hacer para mejorarlo? ¿Ok? Listo, ¿cómo vas a evaluar? Bueno, definir la situación actual, determinas el proyecto, etcétera, y bueno, así es todo como es una metodología, ¿no? Y esto viene a partir, esta metodología pues es obtenida también del, del PMP, ¿no? El Project Management. Ok, esto está muy resumido totalmente, o sea, eh, hay certificaciones para Project Management que, bueno, pues al final, estos son para los ingenieros de proyectos o para los gerentes de proyectos que, bueno, pues ya tienen que hacer estas certificaciones y que son bastante importantes para poder llevar a cabo las actividades, ¿no? Este proyecto, para poder alcanzar un éxito. Entonces, prácticamente aquí la situación actual, oferta-demanda, pues es un estudio de mercado, ¿no? ¿Te va a convenir, no te va a convenir? A mediano o largo plazo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si no hago el proyecto? ¿Y qué pasa si hago el proyecto, ¿no? Y al final, bueno, haces ya lo que es todo este estudio, tu análisis de factibilidad, ¿me conviene, no me conviene? El estudio legal es bastante importante. Muchas empresas, de hecho, algunas empresas, no sé si han visto ya las noticias, algunas compañías como Total han dejado sus campos, han dejado sus áreas contractuales. Pareciera algo pues, quizás normal a nivel internacional, pero pues muchas o algunas compañías, no sé si Total, no les puedo garantizar, pero a lo mejor no a nivel petrolero, de otras áreas, dicen, ¿sabes qué? No puedo invertir aquí porque hay unas cuestiones legales bastante complicadas, la regulación es muy complicada, la administración actual es muy complicada. ¿Qué tal que yo invierto y al rato ya no logro operar, me privatizas, me quitas mi inversión o me quitas lo que yo descubrí? Por ejemplo, el caso de Talos y Pemex del Campo Sama. Talos invirtió 3 pozos de evaluación, salieron con buenos resultados. De repente, pues entró ahí una cuestión de yacimiento compartido. Pemex peleó parte de ese yacimiento compartido. Se tomó la decisión, al final pues, se dijo, ¿sabes qué? Pemex tiene la mayor parte y el que va a operar el campo pues es Pemex, ¿no? Salió la decisión, pero pues Talos dice, ¿sabes qué? Yo invertí, yo le invertí el dinero, yo invertí los 700 millones de dólares, etcétera, no sé, sale ahí 700, 800, no sé cuánto, no recuerdo cuánto fue. Y me dice, ¿sabes qué? Al final no lo vas a poder operar tú, no va a ser tuyo. Entonces, ¿sabes qué? Pues dice la empresa, ok, me quedo con eso, pero ya no voy a seguir invirtiendo.
son cuestiones que también se tienen que evaluar, ¿no? Los estudios económicos, legales, políticos, de mercado, etcétera, sobre todo en proyectos petroleros. ¿Ok? Y listo, empiezas a hacer todo tu análisis, todo tu estudio técnico. Es bastante complejo todo esto viene en este manual, en el PM Book, pero bueno, aquí se lo estoy presentando de forma resumida, ¿no? Y el estudio, eh, lo que es el ambiental, el social y el gubernamental, es bastante importante. A veces el social tampoco lo consideramos, sin embargo, ya cuando como empresa entramos a ciertos lugares, por ejemplo, en Villahermosa, hubo una empresa que simplemente dijo, sabes que yo no puedo con esta parte, yo no puedo ya estar aquí. ¿Por qué? Porque hay los tabasqueños o en Tabasco, una parte, como en ciertos municipios, que formaron sindicatos del pueblo. Y entonces, para que tú puedas llegar a un campo, para que puedas llegar a una macropera, tienes que pagarle a la gente del pueblo. Y si no, te encierran, bueno, encierran tus camionetas, encierran tu equipo de perforación y te detienen las operaciones. Y ahí tienes a una persona con un mecatito, lo amarra en un árbol. Cuando tú vas a pasar con tu camioneta, levanta el mecatito y no, pues no puedes pasar porque tu empresa no ha pagado la cuota. No, pues ¿cuál cuota? Pues la del pueblo. Y entonces, pues hasta de manera, pues si quieren verlo legal, porque no es legal, pero ellos lo hacen así muy formal, pues te dan hasta un recibo, ¿no? Entonces llega la persona de la empresa, vamos a poner Schlumberger, llega esa persona y dice, ah, son, ¿sabes qué? 1,000 pesos al mes, 5,000 pesos al mes, porque además tienen cuotas, ¿no? O sea, te dicen para Pemex tanto, para Schlumberger tanto, para compañía más pequeña tanto. Entonces ya llegan, le pagan a esta señora o a este señor que está ahí nada más sentado, jugando cartas, cheleando y esperando a que pase alguna empresa. Y bueno, sabes que pues ya, ok, ya tómate, te doy un recibo, así muy formal el asunto. Y ya puedes pasar a hacer tus actividades. Esto, muchas empresas no lo consideran, empresas extranjeras que apenas habían llegado, y de pronto pues empiezan a hacer sus operaciones y sorpresa, o sea, se encuentran con estos sindicatos que pues no están regulados, obviamente, no tienen o sea, no están legalmente, ni siquiera formados, pero pues, no te dejan trabajar. No te dejan trabajar y te cierran los pozos, no te dejan hacer tus operaciones. Y entonces al final la empresa dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, te regreso, toma, Pemex, yo me voy, o sea, ya dejo esta área y me voy a otra que tengo, ¿no? Pero aquí no se puede trabajar. Y eso pasó, y lo mismo, ¿no? Si tú te vas al norte, o sea, ya la inseguridad está súper cañona. Entonces tú como empresa, imagínate, vas a estar allá. A mí me tocó estar en Reynosa con Schlumberger y hubo un punto en el que restringieron operaciones, o sea, restringieron todo y no podíamos tener nada, o sea, ninguna actividad allá. Todo estaba restringido. ¿Por qué? Pues por la inseguridad. O sea, obviamente la empresa dice, ¿sabes qué? Yo no voy a poner en riesgo a mis trabajadores. Una empresa formal, ¿no? Una empresa grande, ¿no? Internacional, ¿no? La empresa más pequeña decían, pues, ¿sabes qué? Pues vete a campo, vete a la brecha y pues toma hay un San Juditas, ¿no? A ver si te protegen. Y pues al final, desafortunadamente a mucha gente luego le quitaban la camioneta, ¿no? A veces en las brechas lo que pasaba era, pues lo que querían era la camioneta, ¿no? Entonces a la gente, pues, ¿sabes qué? Bájate, vete caminando, nada más no armes bronca y ya, ¿no? Y se llevaban la camioneta porque pues también traían buenas trocas, pero pues al final es inseguridad, ¿no? O sea, es inseguridad, son cuestiones sociales, son cuestiones que tienes que evaluar. Sin embargo, si tú eres nuevo y no lo consideras, si tú eres una empresa que apenas está llegando a México y no te das cuenta de eso, ves el campo y dices, está súper bien, aquí hay potencial, y cuando tratas de invertir y cuando tratas de hacer tus actividades, no puedes, ¿no? Entonces, eso también te va a impactar en un proyecto.
¿sí? Entonces, a ver, el estudio de factibilidad legal, todo lo que requieres legalmente, ¿no? Y bueno, finalmente el estudio económico, ¿no? Y es aquí en donde entramos con esta evaluación del proyecto. A ver, aquí está. Valor presente neto, periodo de recuperación. Ok, esto es lo mismo que estábamos nosotros viendo, ¿no? La tasa interna de retorno, lo que es el riesgo, los presupuestos, etcétera, ¿no? Y todo esto es una metodología. Todo esto es una metodología y esta también se va actualizando, ¿sí? Entonces, listo, pues esto es parte de lo que yo les comentaba también. El periodo de preinversión, las licitaciones, todo lo que se hizo, digamos, en el 2013, estas empresas. eh, los contratos más o menos se firmaron 2015, las rondas petroleras 2015-2016. Y es aquí en donde se licitaban estos campos, diferentes campos. No sé si han escuchado de la ronda cero, que fue la que se le asignó a Pemex, luego la ronda uno, la ronda 2, la ronda 3. Digo, sí, la ronda, sí fue 3.1. Se licitaron diferentes campos y bueno, pues se empieza a ejecutar. Y actualmente, bueno, hay un periodo de operación, ¿no? Pero entonces, pues aquí es en donde muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Si le voy a entrar, no le voy a entrar, le voy a invertir. ¿Y ok? Y ahí es donde empiezan, pues, hacer toda esta evaluación técnica económica, ¿ok? Para analizar si es técnica y económicamente factible y viable empezar la producción de un campo, ¿sí? Y luego ya, pues, vienen estas ganancias. Este es otro rollo, ya es más puro ejemplo, ¿no? Y bueno, siempre hay que hacer también comparativos. Comparativos que sean referenciales, ¿no? Es decir, cuando tú vas a comprar algo, obviamente, pues dices, ¿sabes qué? A ver, ¿cuánto me cuesta acá? ¿Cuánto me cuesta acá? ¿Cuánto me cuesta acá? ¿Qué me conviene? O sea, sacas dos o tres precios de referencia. Lo mismo en los proyectos. Sacas tu análisis económico y financiero y a ver cuál es el precio promedio, cuál es el costo promedio en un proyecto de las mismas condiciones. Hay una herramienta que se me acaba de ir el nombre, permítanme, creo porque lo tengo. Se llama DAX. Claro, el DAX. Esta herramienta DAX lo que te hace, a lo que te ayuda es en evaluar campos análogos. Entonces, con estos campos análogos, lo que te permite es, por ejemplo, seleccionar, a ver, es un campo de areniscas, es un campo con tantos pozos, es un campo de aceite negro, es un campo que tiene eh, tipo de la presión del yacimiento, la temperatura, es decir, a las mismas condiciones. Y entonces son campos a nivel mundial. Esta es una empresa que se dedicó a eso, o se dedica a eso, a compilar campos a nivel internacional, y a partir de ahí hace todo este análisis de campos análogos, y entonces te da y te dice, ¿sabes qué? Mira, estos son mis 5 campos análogos. Y luego te dice, ¿sabes qué? A ver, de estos 5 campos análogos, el volumen promedio que se recuperó fue tanto. El número de pozos bueno, que se utilizaron para explotar este campo fueron tantos, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú haces un análisis y dices, ¿sabes qué? Pues planteo mi estrategia para mi campo, ¿no? Ese también es otra forma también de generar una estrategia de desarrollo. Entonces, haces todo este análisis, haces este estudio y obtienes pues estos precios de referencia o estos valores de referencia. Entonces, con base en eso es en donde tú vas a decir, ¿sabes qué? Estoy por arriba o estoy en el promedio. Observen lo que sería el medio ambiental y cambio climático. Eh, estos proyectos
que tengo acá, estamos aquí hablando de cuál es el promedio del tipo de proyecto o del éxito que yo he tenido y bueno, pues entonces aquí sabes que mi proyecto pues, está por arriba de esto, está por debajo, etcétera, ¿no? Entonces siempre tienes que tener también algo que se llaman KPIs, que son los indicadores. ¿Cómo es un KPI? Por ejemplo, el KPI para ustedes es la calificación. Tú tienes una calificación de 5 a 10. Entonces, si tú tienes un KPI, no sé, un 8, pues dices, bueno, estoy ahí como en un buen punto, ¿no? Si estoy en un 6, bueno, al final estoy aprobando, pero a lo mejor estoy un poco bajo. Si estoy en un 5, bueno, definitivamente pues, estoy reprobando, estoy mal. Esos son los KPIs, ¿no? Y cuando tú tienes, por ejemplo, inversiones, igual sacas KPIs. Entonces dices, a ver, ¿cuánto es lo que yo lo que iba a invertir realmente? ¿Cuánto es lo que he invertido? Y entonces eso, pues lo haces ahí también entre lo que deberías de invertir, es decir, lo real menos lo programado, entre lo programado, y bueno, pues te va a dar un factor, ¿no? Y eso es en valor absoluto. Entonces al final eso te da, pues, un KPI. O también, por ejemplo, de forma anual, dices, bueno, iba este año 2023 o suponiendo en el 2022, que bueno, ya evaluó todo el 2022, iba a perforar 8 pozos. ¿Cuántos perforaste? Perforé 2. Ah, bueno, entonces, en realidad, tengo un éxito del 25%. Entonces, pues ese KPI me está diciendo que voy atrasado en la perforación de pozos. ¿Por qué? Pues ahí es donde tengo que reevaluar ese proyecto y decir, bueno, ¿qué falló? ¿Alguna cuestión técnica, alguna cuestión social, alguna cuestión legal, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante siempre tener KPIs en cualquier proyecto. Proyecto personal, proyecto petrolero, cualquier tipo de proyecto, proyecto académico, incluso. ¿Ok? Listo, pues también, ¿qué voy a necesitar? ¿No? Eso es bastante importante, o sea, ¿dónde lo voy a obtener? Toda esta cuestión. Listo, entonces pues viene esta evaluación, desarrollo. Ok. Esto es muy enfocado hacia lo que fueron los planes, lo que fue la parte petrolera, ya todo esto ya lo vimos también. Y listo, esto es una parte hacia la parte de lo que es un contrato, ¿no? O sea, tú como contratista, tú como em, empresa, pues eres responsable de la seguridad industrial. Yo, Estado, te voy a demandar que tú te responsabilices de la seguridad industrial, seguridad operativa, protección del ambiente, que cumplas con las condiciones de seguridad, que cumplas todo lo que son los lineamientos, que tú cumplas con la regulación. ¿Cuál es o el organismo o la agencia que se encarga de esta cuestión, de lo que es el estudio ambiental, o bueno, más bien, de la regulación ambiental a nivel nacional? ¿Quién lo sabe? Es la ASEA, ¿no, verdad? Sí, correcto. Ah, sí. Sí, Súper. la agencia de Creo que es Agencia ASEA, de Seguridad Ambiental, ¿no? ajá, seguridad, energía y ambiente, algo así, ¿no? Correcto. Gracias, Joshua. La ASEA. Entonces, al igual que la CNH o que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues, la CNH se encarga de la parte técnica, la ASEA se encarga de la parte ambiental. ¿Sí? Entonces, al final, bueno, pues el contratista debe de alinearse a todo esto. Las empresas deben de alinearse. Las empresas deben de cumplir con estos requisitos a nivel eh, de regulación, pues para poder tener proyectos que sean aprobados. ¿Ok?
Y listo, pues esta es la parte legal, que es como el pago de contraprestaciones, todo esto que ya habíamos visto en la parte de lo que fueron los contratos, los mecanismos de cómo vamos a pagarle a las empresas, cuándo vamos a pagarle, le tenemos que pagar al Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, pues esto es la parte que también ya habíamos visto, ¿no? Lo que son pagos de contraprestaciones, producción, obligaciones fiscales, etcétera, ¿no? Lo que es la parte de contenido nacional, y listo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de lo que es este tipo de evaluación? Bueno, lo que es la evaluación de proyecto. Esto fue ya meramente la parte teórica. Lo anterior, pues ya lo habíamos visto en este, pues fue en teoría breve, sin embargo, aquí vimos pues, todo lo que fue el análisis económico. Lo revisamos de dónde sale la información. Lo hicimos aplicado, pues que es la manera más didáctica de poder aprender cómo hacer una evaluación económica y entender de dónde viene, qué se hace. Entonces, vimos lo que fueron reservas y a partir de esas reservas, ese sí fue el primer tema, que esto lo vimos con Alexis, con el ingeniero Alexis Buitro, pues pudimos ver cuál es la importancia de la reserva, ¿no? O sea, yo necesito tener un volumen que no sobrepase mi reserva. Imagínense usted que la reserva fuera 9.0 millones de barriles, de mi reserva certificada, y yo te digo, ¿sabes qué? Pues yo voy a producir 10.81. Pues totalmente está mal tu pronóstico, estás totalmente equivocado y hay que volver a replantear tu estrategia, porque este volumen de reserva, pues yo lo obtuve del volumen de los registros geofísicos, de la sísmica, etcétera. Entonces, pues esto está certificado, ¿sí? Tú me estás diciendo que vas a producir más, pues estás equivocado, ¿no? Si yo te digo, ¿sabes qué? Yo tengo 10.81 y voy a producir 10.81, bueno, pues estamos tablas. Es decir, está alineado a la reserva que yo tengo. ¿Ok? Entonces, pues de ahí vimos la parte de las alternativas. Con Alexis también vieron el análisis probabilístico. Nosotros vimos el análisis determinista. Hicimos la evaluación. Evaluamos estas dos alternativas. Vimos la parte teórica de la evaluación del proyecto. Y pues con esto estaríamos concluyendo también lo que es pues el temario, ¿no? De la evaluación de un proyecto de inversión. Les voy a dejar un proyecto que se va a hacer para la próxima semana. Eh, Entréguenlo, lo vamos a utilizar para la evaluación final y listo. Pues si no, o sea, si todo sale bien, si entregan todos, si cumplieron con todo, bueno, pues no tendrían que tener algún problema para aprobar la materia. En caso de reprobar, bueno, pues tendrían que hacer un examen final, que no se los recomiendo porque ese sí va a ser bastante extenso. Entonces, mejor entreguen bien su proyecto y listo. ¿Alguna duda? ¿El proyecto nos lo va a mandar hoy? Sí, O yo se los mando, se los voy a mandar. Hoy lo subo a la página y pues ya, termínenlo tal cual como se está solicitando, entréguenlo a tiempo, porque si no lo entregan a tiempo, evidentemente no se va a tomar en cuenta y tendrían que hacer examen final. Y el examen final, pues es más teoría, entonces mucha talacha. No digo que esté difícil, pero la verdad es que pues le va a llevar más tiempo estudiar, realizarlo y pues ese sí, hay mucha probabilidad de que quizás salgan con una calificación más baja, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda adicional. entonces sería para el próximo sábado, o sea, ya tenerlo. Tendrían que entregarlo el fin de semana. eh, pero bueno, yo les voy a poner ahí la fecha de entrega. Todavía tenemos próximo sábado. No, tenemos este sábado. ¿Cuándo termina el semestre, por cierto? El otro sábado. El Próximo sábado. 14. Sí. Ah, el semestre, pero queda la semana de finales, ¿no? Que termina hasta el 21. Ah, de eso sí no sé, pero igual y sí. Sí, sí, sí. Supongo, sí. Sí, porque todavía, de hecho, a ver, permítame, vamos a verlo. Para salir inscripciones. A ver, a ver, a ver. Calendario escolar. Aquí está. El 14 de enero termina
el semestre. Fin de clases. Y luego la semana de finales. Es decir, nuestra última clase sería el 21, que ya con esa semana de finales. Entonces, entreguen el proyecto vamos a dejarlo al domingo 16 por la tarde, por la noche, pues, para que tengan todo el fin de semana. Es decir, tienen toda la semana más el fin de semana. Los que no aprueben, pues tendrían que hacer final el sábado 21. ¿Ok? Entonces yo espero que todos aprueben y que no tengan que hacer final ese sábado. El final sí sería de manera presencial y pues sería escrito. ¿Ok? Entonces, la fecha de entrega sería el domingo, es 14, 15, domingo 15, a medianoche. Bueno, perdón, a las 23:59. ¿Ok? ¿Dudas? Y del final, entonces, ¿ese sería en la escuela? O sea, ¿y presencial? Sí, sí sería presencial. El final sí. No, sí, gracias. ¿O quieres hacer final de una vez, Karen? No, espero que me vaya bien en el proyecto. Ah, No, bueno, nadie va a ir a final, estoy seguro. esperemos. Entonces, listo. ¿Alguna otra duda? Vale. Pues si no hay más que decir, gracias por su atención. Ah, por cierto, agréguenme a LinkedIn. Yo no sé si lo tienen. Me encuentran así, Víctor Juan López Hernández, para conectar. Se los paso de una vez. Por ahí cualquier cuestión también académica, laboral. También la podemos consultar por ahí. A veces publico algunas vacantes, a veces publico ofertas de internships. Entonces, pues es importante ya que empiecen a generar su red, pues de contactos y de búsqueda laboral, ¿verdad? Entonces, gracias por su Creo que atención. solo mandó. Ah, ya. Ahí está. Sí, Es el, gracias. es el segundo link. Sí. Perfecto. Gracias por su atención. Cuídense, que tengan un buen fin. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.